Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo 30 del tiempo ordinario. Nos quedan solo 4 domingos. El último domingo, el 34, será el domingo de Cristo Rey. Estamos avanzando en el año litúrgico. En la primera parte quiero decirles que llegó el día del doctorado honoris causa para Monseñor Romero. Es 2 de febrero allá en Lovaina, en Bélgica. Monseñor Romero tiene la disertación, la ponencia principal en aquel gran documento que recordamos, la dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres. Un documento del que no tenemos el audio, pero tenemos el texto. El doctor Orestes me decía, tenemos que ir a Bélgica a recuperar ese audio porque precisamente fue pronunciado en español y lamentablemente ni el arzobispado tiene este audio de la ponencia de Monseñor Romero allá en la Universidad de Lovaina, en el aula magna, frente al primer ministro, frente al obispo Monseñor Desmet, el obispo de la arquidiócesis de Brujas, que fue quien nos mandó los padres belgas que nos instruyeron en las comunidades eclesiales de base. Llegó el día, tiene varios encuentros con periodistas, con prensa, y ahí está Monseñor precisamente investido con la toga del doctorado honoris causa. Son 4 doctorados, una doctora, y lo va a explicar Monseñor, hay unos académicos, pero Monseñor Romero fue el mayor homenajeado. Hay sentimientos encontrados para Monseñor precisamente porque no puede hablar el flamenco, que es el idioma de Bélgica, pero aceptan que lo diga en español y ahí vamos a escuchar de Monseñor su testimonio. Es sábado 2 de febrero allá en Bélgica, en Lovaina, y Monseñor está recibiendo el doctorado honoris causa. Oigamos a Monseñor. Sábado 2 de febrero. Ha sido un día de la Virgen de Candelaria con muchas emociones y muchas comunicaciones y contactos muy útiles. Celebré la Santa Misa en la capilla del Colegio Latinoamericano con el Padre Juan de Plan y después del desayuno me vestí con mi sotana de obispo para asistir a la Universidad de Lovaina a la ceremonia de la imposición de mi título del doctorado honoris causa. Un desfile con todos los profesores vistiendo sus togas se dirige hacia la iglesia de la universidad, donde se canta una misa gregoriana, se celebra la Santa Misa muy solemnemente, una homilía en la cual se da bastante importancia a la vida de nuestra iglesia en la arquidiócesis. En flamenco yo no entendí, pero sí sonaban los nombres muy queridos de Aguilares, de Jesús Jiménez, del padre Rutilio Grande, donde noté y después me explicaron que había sido un elogio muy grande a la pastoral de nuestra diócesis. Eran 4 los doctorados honoris causa, pero el elogio se me dirigió de manera especial a mí. Al volver a la universidad, nos dispusimos a entrar en el aula magna, repleta de personalidades. Estaba el primer ministro, estaba el señor obispo de Brujas, Monseñor Desmet, había todos los profesores, los 4 candidatos al doctorado y un público muy selecto, y allá arriba un grupo muy nutrido de estudiantes. El rector hizo la presentación del acto y me cedió la palabra, ya que a mí me tocaba disertar el tema principal sobre la dimensión de la política de la fe. Al ocupar el estrado, la muchedumbre me saludó con un caluroso aplauso casi interminable, que agradecí naturalmente. Dije unas palabras que me habían preparado en flamenco para decir que sentía mucho no poder hablar en su lengua,
pero hablaría en el lenguaje de mis pobres a los que yo venía a representar. Fue saludado este gesto de esfuerzo por hablar su lengua con otro caluroso aplauso. Y empecé mi disertación en español sobre la dimensión política de la fe a partir de los pobres. En resumen, es lo que la fe puede hacer en el campo de la política, el quehacer de nuestra arquidiócesis en el compromiso del país. Y en segunda parte, cómo nuestra fe se agiganta, los misterios se hacen más profundos a partir de esas realidades de la política, cuando se tiene en cuenta la opción preferencial por los pobres. Fueron 40 minutos que yo noté que había una atención extraordinaria, ya que, aunque yo hablaba en español, el padre Juan había preparado una traducción en flamenco que todos iban siguiendo, y al terminar, aquel aplauso fue muy extraordinario. Me sentí abrumado de verdad por el entusiasmo y la acogida, sobre todo de la juventud universitaria de Lovaina, que impulsaba a continuar el aplauso a toda la concurrencia. A continuación siguieron las entregas de las togas de doctores, leyendo a cada uno su elogio propio. Una señora de Sudáfrica, literata, un médico, un ingeniero y yo. También fui saludado de manera especial por el público cuando mi promotor, un monseñor cuyo nombre no recuerdo hoy, pero muy amable, hizo una exposición de mi persona, de mi vida, que me la tradujeron en español oportunamente y que era un elogio muy grande. Y al terminar este elogio, como habían hecho con los anteriores, el rector me impuso la insignia del doctorado, un símbolo de la toga, que también fue ovacionado. Por último, el médico expresó en nombre de los cuatro el agradecimiento y prosiguió una recepción muy cordial, muy animada de toda aquella concurrencia, donde pude saludar a muchos parientes de los sacerdotes y religiosas que trabajan en nuestra diócesis y muchos conocidos de América Latina. Una verdadera fiesta del espíritu y de la cultura. Después pasamos a un salón típico de la universidad donde se sirvió un almuerzo compartido con todas estas personalidades que participaron como miembros o invitados de la universidad. Los saludos, en particular de todas estas personas, me llenaron de mucho aliento. Todos me decían que había sido un mensaje muy oportuno y que habían hecho pensar a muchos en la situación de nuestro país y en las perspectivas cristianas y teológicas de nuestra pastoral. Algún teólogo que tenía prevenciones contra la teología de la liberación manifestó que había entendido muchos puntos que él no entendía y que sentía que de verdad América Latina tenía su propia teología, sin dejar de ser la teología de la Iglesia. Muchos testimonios, sobre todo de jóvenes, que sentían un impulso a una fe más comprometida con las realidades de la tierra, etcétera, para darle gracias a Dios y a la Virgen por este impulso y apoyo moral que yo he sentido en este acontecimiento. Ya eran las 5 de la tarde cuando en el cuarto del padre Juan me esperaban algunos salvadoreños que querían compartir sus preocupaciones por nuestro país. Y después fuimos a Bruselas a una entrevista preparada con latinoamericanos que en Bélgica se cuentan como unos 5,000, muchos de ellos exiliados, otros estudiantes, y hubo un ambiente muy cordial de preguntas y respuestas sobre problemas de América Latina, sobre la Iglesia y en especial sobre El Salvador. Todos quedamos muy satisfechos de este diálogo tan cordial. Y por último nos fuimos a cenar en la casa de un uruguayo muy amigo del padre Juan, que vive con su esposa y su familia en uno de los hogares de la universidad. Los que nos acompañaban eran otro matrimonio y otro amigo con quienes compartimos un diálogo muy interesante. Y así está terminando este día tan denso hacia la medianoche. Ya casi es el domingo 3 de febrero. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este domingo 27 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. Estamos precisamente, como les decía ayer, en un retiro con el grupo de laicos misioneros Madre Marcelina en el cantón El Rosario, en jurisdicción de Armenia, antes municipio, hoy distrito, y estamos precisamente por iniciar la jornada de formación en espiritualidad de Madre Marcelina. Pero tenemos las lecturas para el día de hoy, que serán las utilizadas en la misa a eso de las 2 de la tarde,
comenzando con el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 7 al 9, y dice lo siguiente: Así habla el Señor: griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelos. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Profeta Jeremías, capítulo 31. Es un texto que, para los que conocemos un poco de la vida de los profetas, y conociendo la vida de Monseñor Romero, podemos asociar perfectamente cuando un profeta habla de parte de Dios. El profeta Jeremías no fue comprendido. El profeta Jeremías sintió que fue llamado desde el vientre, desde el principio. Por eso el capítulo 1 de Jeremías describe que Dios lo llamó desde que estaba en el vientre. Antes que te formaras en el vientre, yo te conocí. Te escogí y te envié. Este es un sentimiento. En el camino el profeta Jeremías va diciendo, como hemos explicado en este programa, como un verdadero analista de la realidad nacional, de la realidad de Israel, el profeta Jeremías les decía por dónde deberían caminar y por dónde no. Y precisamente los gobernantes y los profesores, los maestros, los doctores de la ley, agarraron el camino equivocado. Y ese camino equivocado los llevaba al exilio. Lo que estamos escuchando hoy es precisamente el camino del exilio. Van hacia el exilio. Jeremías es llevado también encarcelado hacia el país de Egipto. Pero viene el exilio. Viene la destrucción de Jerusalén. Isaías, compañero coterráneo de Jeremías, a él, por anunciar que va a llegar el exilio, en el capítulo 1 del 1 al 39, también Isaías va a ser martirizado. Jeremías encerrado en un pozo, un fango, un lodazal. Les está diciendo: vamos al exilio, pero Dios es Padre y Dios nos va a sacar de ese exilio. Es lo que sucedió. Ayer conversaba con una persona allá en el mercado, antes de venir al retiro. Precisamente les explicaba cómo Dios se vale de tiranos, de emperadores. Se valió de Ciro, emperador de Persia, para liberar al pueblo de Israel de las garras del imperio de Babilonia. Jeremías, sin saber que va a existir ese emperador Ciro, rey de Persia, que lo va a liberar de la esclavitud de Babilonia y lo va a enviar a su tierra de regreso. Vayan a reconstruir Jerusalén. Ciro les da unos edictos a los que están habitando la Jerusalén y les dice: denles el dinero, dénenles la madera, déjenlos en paz, que reconstruyan su templo. Así es como el pueblo reconstruyó su templo. Jeremías sabe que si un pueblo está en las manos de Dios, y Dios es Padre, nada le puede pasar al pueblo, porque Dios es Padre y lo va a reconstruir, y los reconstruyó. Hoy podemos decir, cuando escuchemos el Evangelio de Marcos, tenía razón Jeremías, porque si los poderosos del reino de Israel no quisieron seguir el camino que debieron seguir, se fueron por el camino equivocado y por eso fueron destruidos, por eso fueron desterrados. Hay un ejército de mujeres embarazadas, parturientas, ciegos, cojos, mancos, etc., que serán el resto de Israel, serán el nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo es el que va a reconstruir el Jerusalén. A esta palabra
resto de Israel se les reconoce como los Anahuim, los pobres, los más necesitados, pero también los fieles a ese Dios que es Dios Padre. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente: Hermanos, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso, debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esa dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos, antes se le atribuía a Pablo. Se decía que Pablo había escrito 14 cartas y esta fue la primera que le desprendieron a Pablo. Entonces dijeron: nos quedamos con Pablo con 13 cartas. Pero 2015 en adelante ya le quitan otras 6 cartas a Pablo y Pablo solo se queda con 7. Hasta hoy se le reconocen 7 de su puño y letra. La carta a los Hebreos es un intento de traducir la experiencia de Jesús al pueblo hebreo que había quedado después de la destrucción de Babilonia y que habían reconstruido Israel y que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero no entendían quién es ese tal Jesús. Por eso la carta a los Hebreos usa un renglón principal que se llama el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio real de Jesús. Pero si hablamos de sacerdocio, el título mejor para Jesús en el mundo de los hebreos es sumo sacerdote, el máximo sacerdote. En el Sanedrín, ahí se decidía quién era el sumo sacerdote para ese periodo, mientras vivía o mientras tenía facultades mentales para dirigir a la iglesia, al mundo hebreo. Cuando la carta a los Hebreos está explicando que el sumo sacerdote es una persona frágil, humana, débil, entonces para traducirles a Jesús les tiene que decir que Jesús es sumo sacerdote, pero no es ni humano ni débil. Este es otro tipo de sumo sacerdote. Este no tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, sino solamente un sacrificio por todo el pueblo, porque el pueblo sí es pecador. La carta a los Hebreos sustenta de dónde le viene esa facultad a Jesús como sumo sacerdote, como sumo y eterno sacerdote, y cita el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabras que se las aplican a Jesús. Y la tradición del mundo sapiencial que presenta a Jesús como sacerdote según el rito de Melquisedec. Si alguien es hijo de Dios, es el sumo sacerdote Jesús, sumo y eterno sacerdote. Si alguien es sumo sacerdote, es el que sigue el rito de Melquisedec. Suficiente justificación para que el mundo hebreo acepte a Jesús como sumo y eterno sacerdote, como dirigente eterno de la religión judía. No necesitan ya al Sanedrín, ya tienen un sumo sacerdote que se llama Jesús. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, y dice lo siguiente: Cuando Jesús
salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el contexto del Evangelio de Marcos, tenemos que retomar cuál es la intención de Marcos al escribir su Evangelio. Marcos lo que quiere es que usted y yo, que leemos el Evangelio, nos demos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando comienza el Evangelio, es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El cielo se abre y se escucha una voz: «Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo». En el capítulo 9, cuando se transfigura: «Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo». Y nadie más lo reconoce como el Hijo de Dios. Tenemos la escena hoy del ciego de Jericó, Bartimeo. Bar significa hijo, es hijo de Timeo, Bartimeo. Y lo reconoce como hijo de David, no como hijo de Dios. Hijo de David podría ser cualquier descendiente de la tribu de Judá. Presenta al ciego de Jericó reconociendo que Jesús es hijo de David. No lo reconoce como el Hijo de Dios. Tendrá que llegar el momento de la crucifixión, cuando aquel centurión, después de haber dirigido a la tropa que iba a crucificar a Jesús, al ver lo que sucedía, comprendió que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Solo Dios Padre en el bautismo, solo Dios Padre en la transfiguración y este centurión en la cruz reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Este es Marcos. El resto, los discípulos y todos, quedan como unos verdaderos ignorantes. Vieron las señales y no reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver el Evangelio de este capítulo 10, versículos 46 al 52. Jesús va de camino. Recuerda que Marcos es el Evangelio original, el primero en ser escrito, aunque en las Biblias aparece en segundo lugar por error histórico, pero una nueva edición de la Biblia pondrá a Marcos de primero y después pondrá a Mateo. Marcos es el texto original. Por eso Marcos presenta a un solo ciego. Mateo presenta a dos ciegos. Aquí es un solo ciego pidiendo limosna, ciego de nacimiento. En otros evangelios vemos un ciego que había dejado de ver. Quiero volver a ver, quiero recobrar la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Una expresión muy, según el estilo literario de Marcos, muy ilógica. Pero Marcos, como su objetivo es que todos los beneficiados de la palabra de Jesús sean conducidos a reconocerlo como Hijo de Dios, por eso la pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti? Note usted que el profeta Jeremías habla de que en el futuro ese ejército de ciegos, cojos, mancos, mujeres embarazadas, parturientas, esos anahuim, ese resto de Israel, va a gritar, va a vocear, va a proclamar y va a bendecir. Este Bartimeo es uno de esos anahuim, de uno de los pobres de Israel, y que gritó: «Jesús, hijo de David,
Lo querían callar y él gritaba más, hasta que Jesús dice, llámenlo. Jesús pudiera haber caminado hacia el ciego, pero dijo, llámenlo, que venga él. Es una figura mesiánica de que los anahuim deben salir al encuentro del Mesías. Es un género literario del mesianismo. El Mesías no va a buscar a los pobres. Los pobres van a venir a buscar al Mesías. Lo van a reconocer. Por eso, cuando Monseñor Romero predicaba precisamente el funeral del padre Alfonso Navarro, Monseñor usa la figura del beduino, el experto en desierto. El experto en desierto, el beduino, señala el camino. Allá es. Juan Bautista señala a Jesús. Él es el Cordero. Lo señala para que todos vayamos buscando al Mesías. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. El ciego es ciego. Se levanta, bota su manto. Es ciego, pero encuentra dónde está Jesús. Es una muchedumbre la que va. Él lo escucha la gran bulla, pero sabe dónde está Jesús. Lo llamaron y le dijeron, ánimo, levántate. Él te llama. El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta ilógica, pero necesaria. Él le respondió, maestro. No le dijo, mira, yo lo que quiero es que me hagas ver. No, maestro. Lo reconoce como maestro. Que yo pueda ver. Es ciego de nacimiento. Que yo pueda ver. Jesús, quiero que le pongamos atención a esta expresión de Jesús. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es un ciego que quiere encontrarse con el Mesías, el hijo de David. Le ha gritado, Jesús, hijo de David. Ya se encontró con él. Ya logró lo que quería. Y Jesús, el Mesías, le da la orden, vete, vete, tu fe te ha salvado. El ciego es desobediente, no se fue. No solo se quedó, sino también lo siguió. Ese ciego, por pertenecer al resto de Israel, a los anahuim, a los despreciados, a los mal gobernados de Israel, comprende que su vida no era ver e irse a su casa. Su vida era ver y seguir al Mesías. Esta es una joya literaria que viene de Marcos. El ciego no le hace caso al Mesías. Vete, tu fe te ha salvado. No, me quedo y te sigo. Y el seguir al Mesías significa correr los mismos riesgos del Mesías. Ya Jesús ha anunciado que Él va para Jerusalén y allá está el centro del poder y algo puede pasar. Ojalá se convirtieran, no se convierten, mejor matan al Mesías. Marcos tiene una intencionalidad de invitarnos a hacer como el ciego, que al tener lo más deseado que es la vista para un ciego, lo más deseado para un enfermo, su salud, lo más deseado para un muerto, volver a la vida, como Lázaro, como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Sarepta, ¿sí? Lo más importante, al tener lo más preciado, debemos seguir al Mesías. Esta intencionalidad de Marcos, como Marcos escribe para paganos, para usted y yo que no somos judíos, somos paganos, todos los paganos que se están convirtiendo en el cristianismo, al leer este texto dice, tenemos que ir detrás del Mesías. Esta es una enseñanza muy bonita para este domingo 30 del tiempo ordinario, para que
al tener usted y yo lo más preciado, salud, fe, tener energías, tener un trabajo, al tener todo esto, estamos invitados a seguir al Mesías. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.